¿Cómo están? Muy buenos días, espero que estén muy bien. Muchas gracias por invitarme a platicarles del mundo de la sustentabilidad, de lo que es ESG. Muchos de ustedes saben lo que es, muchos no. Y lo que decidimos que yo les iba a platicar hoy, en esta mañana, era un poco desmenuzar todo ese grupo de acrónimos, iniciativas, marcos de reporteo y toda la bola de siglas y letras que hoy se ha convertido el mundo de lo que es el ESG. Entonces, eh, creo que voy bien con el control. Sí, sí, vamos bien. Ok. Bueno, mucho gusto, soy Marius Calvet y estoy en HSBC. Yo empecé en consultoría en sustentabilidad corporativa hace alrededor de 18 años, cuando había que convencer a las empresas y explicarles qué quería decir que integraran estos temas en su estrategia de negocio y no era un tema que les era muy relevante. Después, hace ya casi 10 años, me quedé en el sector financiero y dirigí las áreas de sustentabilidad de Citi Banamex, después de Banorte, de Grupo Financiero Banorte, y ahorita llevo 1 año, 8 meses en HSBC, encargada de finanzas sustentables. Entonces, les quiero platicar aquí, tenemos unos 18 minutos por ahí. Les quiero platicar aquí cómo se veía esto antes. ¿Qué quería decir? Que tuvieran las empresas una responsabilidad con las personas, con el planeta, que tuvieran que llevar a cabo acciones para mitigar el impacto negativo de su negocio y su operación e incrementar el impacto positivo. ¿Cómo se veía? Y yo lo viví en los años de 2007, por ejemplo, que yo ya era consultora en este tema y me acercaba con las empresas y me decían, no, yo ya soy responsable, yo ya tengo una fundación. Está bien, está muy bien tener la fundación. Sí, pero yo le dono a la casa de ancianos de aquí de la calle, al fondo de la calle. Está bien, y la sociedad civil es una pieza muy importante de la sociedad y de la economía. Pero no es lo mismo que ESG. ESG es el tema de integrar en la estrategia de negocio, en el objetivo de la empresa, monetizarlo como un tema financiero, identificar estos temas ambientales, sociales y de gobernanza, eso es ESG. En inglés es Environmental Social Governance. Si estamos en México hablamos de la agenda ASG, ambiental, social y de gobernanza. Y antes se veía como hago filantropía, se veía a lo mejor cuando había ciertos reclamos a las empresas en temas, por ejemplo, de justicia o de condiciones laborales, o por ejemplo se culpaba a empresas de fondear regímenes opresivos, por ejemplo el apartheid o fondear el terrorismo. Se hablaba también como de mapear el tema de la responsabilidad social. Eso es diferente a lo que les voy a platicar el día de hoy de ASG, porque responsabilidad social es que la empresa mapee sus grupos de interés y defina qué grupos allá afuera, personas, organizaciones, tienen una expectativa de la operación y el comportamiento de la empresa. ¿Quiénes son? Tus empleados, tus proveedores, tus clientes, tus consumidores, los reguladores, tus vecinos en donde tienes establecido tu negocio. Esos son los grupos de interés de la empresa y todos tienen una expectativa de cómo te comportas y cómo llevas a cabo tu negocio. Eso es responsabilidad social, el mapear tus grupos de interés y definir cómo impactas a tus grupos de interés. Si algo estás impactando a tus colaboradores y haciendo malas cosas, a tus clientes, a tus consumidores con los productos que les vendes o los servicios que les ofreces, no estás siendo socialmente responsable. Entonces, eso es lo que existía, ¿no? Había ya también en las empresas públicas que cotizan en la bolsa ciertas reglas de reporteo de temas de gobierno corporativo, o sea, cómo toman decisiones estas empresas, qué instituciones o normas, políticas, comités tienen las empresas. Entonces, ya empezaba a existir todo eso. Van a ver en qué va cambiando todo esto. En el año de 2004, el secretario general de la ONU, junto con una iniciativa de la ONU que se llama el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, lanzan un reporte que se llama Who Cares Wins. Y esta es la primera vez en que se empieza a ligar la idea, que no es una idea, es una realidad, de que mientras haces el bien, te va bien. Cuando haces el bien, te va mejor. ¿Por qué? Porque antes era, yo ahorita no tengo dinero para hacer cosas de los árboles y del planeta y de las personas, yo tengo un negocio y yo tengo que hacer dinero.
Era una idea de o hago dinero o me pongo aquí a reforestar y hacer temas de voluntariado para mi gente y cosas bonitas para las personas y el planeta. Esa era una idea antes. Hoy en día, justamente el tema ASG que les vengo a explicar el día de hoy es cómo las empresas que hacen mejor sus operaciones, sus servicios, su modelo de negocio, lo institucionaliza, es una empresa que le va a ir bien. Entonces, este primer reporte en 2004, ahí donde está la flechita en la línea 4, viene el concepto de ESG, el concepto de ambiental, social y gobernanza, ya como un set de factores que involucran al negocio y que afectan al negocio en su rentabilidad, es decir, con números, con pérdidas, con oportunidades, con ganancias. Entonces, en este reporte se habla ya, además, no solo de que le va mejor a la empresa que mapee esos temas, sino que hay allá afuera una serie de riesgos e intangibles que pueden materializarse y ser un riesgo para la empresa. Es decir, una empresa antes decía, bueno, pues si hay crisis económica, si sube la inflación, si hay... Esos son los temas financieros que mapeo como riesgos de negocio. ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Qué estamos viendo hoy? Hay una serie de factores allá afuera que representan un riesgo para cualquier negocio, es más, para las personas, las organizaciones, los gobiernos. ¿Y quién iba a pensar que en 2020 un riesgo como una enfermedad infecciosa nos iba a meter a la casa y a perder tantas vidas y a transformar a la humanidad en general por el tiempo que lo quieran medir, 2 años, 2 y medio, los que hayan sido? ¿Quién iba a pensar que una enfermedad infecciosa, un tema de salud, iba a transformar al mundo, a paralizar la economía, a quebrar millones de negocios alrededor de todo el mundo? Millones, grandes, chicos que no estaban preparados, a afectarnos personalmente, a perder vidas, etcétera. Entonces, este reporte empieza a hablar de que hay temas que afectan a los negocios. Hay temas que no es solo el tema de la economía y el tipo de cambio y la inflación. Entonces, Who Cares Wins es ese primer momento en donde se empieza a hablar del concepto de ESG. Vamos a ver. ESG, aquí está, ambiental, social y gobernanza, ¿no? Se conoce mucho en inglés, pero estamos en México y yo trato de hablar de ASG y los que trabajamos en esto, ¿no? Que hay mucha gente aquí, pues sabe, ¿no? Cuando nos referimos a ASG. En general y de manera muy general, los criterios ambientales son la forma en que utiliza los recursos la empresa, son los temas de cuidado a la biodiversidad, de emisiones de CO2, de eficiencia energética, del tema, por ejemplo, de economía circular, de residuos, del uso del agua. Todos esos temas son la parte de la A de lo ambiental. No importa si tienes una empresa de 4 personas, tienes una huella ambiental de alguna forma. En algún lugar consumes energía, en algún momento te transportas, en algún lugar imprimes papel y tu negocio, sea el producto o servicio que tengas, tiene que tener una huella. Y luego la parte de la S, vamos a ASG, la S es lo social, todo lo relacionado con las personas, tus empleados, todos los detalles de cómo te comportas con tus empleados, así seas la empresa más grande de México o una pyme con 10 empleados. Tienes empleados que requieren salud y seguridad en el trabajo, beneficios y compensación justa, desarrollo, capacitación, tienes que tener estrategias de atracción y retención de talento, tienes que considerar temas de diversidad y de inclusión en tu plantilla laboral, de no discriminación, de no acoso laboral, canales para poderse quejar, por ejemplo, en temas de acoso laboral, etcétera, seas una empresa chiquita o seas grande. Entonces, los factores ese es, no solo es tu gente, sino también las comunidades alrededor de tu negocio, las personas que están alrededor de tu negocio, tus consumidores. Si haces alimentos, etiquetas bien tu producto, puede el consumidor leer qué trae tu producto, cuántas calorías, cuánto azúcar, cuánto sodio, etcétera. Si yo soy un banco y doy mi servicio es un crédito, te estoy diciendo bien cuál es tu tasa, cuál es el plazo, cuándo es la fecha de corte, cómo y dónde me puedes pagar. Eso es entregar tus servicios, seas quien seas, servicio o producto, sean donas o sean zapatos o sean créditos, ¿no?
es hacer bien tu negocio y con las personas que consumen o utilizan esos servicios. Y luego la G de gobernanza. Siempre que hablamos de ASG, todos decimos lo mismo. Y luego la G. La G es la tercera, ASG. ¿Y qué creen? La G es la primera. No hay nada, no hay una estrategia de sustentabilidad en una empresa si no comienzas por la G. La G es cómo la empresa administra la organización de la empresa, cómo toma decisiones, cómo institucionaliza la gestión de esos temas dentro de la empresa, si tiene comités, si tiene políticas, si tiene normas. Y esto es importante porque va más allá de que llegue Adriana, la gerente de responsabilidad social, y gestione, y ella está a cargo de todo. Y si Adriana es muy buena y avanza en la estrategia, pero Adriana se va porque le ofrecen algo en la empresa de junto, un poco mejor, se quedó vacío el hueco porque no lo institucionalizaron. La empresa tiene que tener identificado, normado esa posición, cómo esa posición interactúa con las demás áreas de la empresa que gestionan los temas. Si recursos humanos no es quien mide los temas de plantilla laboral, diversidad, no discriminación, códigos de conducta, desarrollo del talento, etcétera, no los va a llevar Adriana, lo tiene que llevar recursos humanos. Y en el scorecard o en la descripción de puesto de los recursos humanos está, tú también llevas los temas estos de diversidad. Entonces no está centralizado en una persona, tiene que estar normado a lo largo de la institución. Entonces la gobernanza va primero para lograr gestionar e integrar enteramente al negocio todos estos temas. Entonces les recuerdo, la gobernanza existe hasta en las pequeñas empresas más pequeñas y por supuesto en las más grandes, las que están listadas en la bolsa, pues tienen unos requisitos de divulgación mucho mayores, ¿no? Porque los mercados están ya exigiendo todo este desempeño, ¿no? Entonces, algunas fechas importantes, ¿no? De 1999 a hoy han pasado muchísimas más cosas, iniciativas y temas que lo que a mí se me ocurrió ponerles aquí, que es a lo mejor lo que yo trabajo, etcétera. Pero para darles una idea, en el cambio de siglo empieza, por ejemplo, los índices de la bolsa, de las bolsas de valores de Dow Jones, a crear índices de sustentabilidad, que quiere decir que solo las empresas que tienen un buen rating o score de ASG, de los temas de sustentabilidad, pueden entrar a ese índice. ¿Y qué ganan con eso? Tienen acceso y son atractivos al capital de los inversionistas que quieren invertir en empresas que hacen bien las cosas. ¿Por qué? Porque son más resilientes, están más preparadas para los fenómenos, las crisis y los riesgos que hay allá afuera de cambio climático, de muchas otras cosas, de diversidad, etcétera. Entonces, se crean en el 2002 el primer marco de reporteo de temas ASG, el más utilizado, el Global Reporting Initiative. Se crea una organización de principios de inversión responsable donde empezaron con 68 fondos de inversión firmantes y hoy son 5,200. Lo que quiere decir es que 3/4 partes de los activos bajo administración en el mundo, o sea, 3 de cada 4 dólares, están etiquetados con un lente de inversión responsable. 5,200 firmantes que representan 3/4 partes de los activos bajo administración en el mundo son firmantes comprometidos públicamente con los principios de inversión responsable. En 2015, un año importantísimo, se lanza en septiembre de 2015 la Agenda 2030, los ODS, que son 17 puntitos de colores, obvio, yo no leo y seguro, bueno, yo menos que nadie, pero seguro no ven. Pero en ese set de 17 cuadritos de colores están todos los temas relacionados con el desarrollo sostenible, hambre, pobreza, salud, educación, género, desarrollo económico, biodiversidad, energías renovables, agua, economía circular, las que quieran. Y el 17 es las alianzas, trabajar juntos todos y hacer alianzas para contribuir a esta agenda. Queda claro de alguna manera de 2015 esta Agenda 2030 que está vigente de 2015 a 2030 con métricas de cómo vamos avanzando hacia eso y tratamos de contribuir como persona, como negocio, como país. Y en diciembre se lanza el Acuerdo de París, que no voy a meterme a mucho detalle, pero 194 países ponen sus compromisos
de mitigación y adaptación al cambio climático. Siguen los años pasando, se empiezan a crear los productos financieros, que es lo que yo trabajo, como bonos verdes, créditos vinculados a la sustentabilidad. Empiezan los inversionistas a ser muy proactivos en desinvertirse de empresas que no avanzan. El CEO de BlackRock, Larry Fink, comienza con sus cartas a los CEOs del mundo de yo me voy a desinvertir o voy a votar en tu contra en la asamblea de accionistas para que corran a los CEOs de las empresas que no están trabajando, cosa que sucede y hace anualmente votaciones en contra de CEOs, hasta de empresas Fortune 500 que los despiden porque no están cumpliendo. Entonces empieza a tener el sector financiero un rol de motor y de pinza, porque el dinero mueve al mundo y empieza a jalar al mundo y a los negocios a esta agenda. ¿Qué pasa en 2020? No tengo que explicar, la pandemia, por supuesto, pero también movimientos claros como el Black Lives Matter, Me Too, que ponen en riesgo a una organización que tenga malas prácticas en ese sentido. Los jóvenes no quieren trabajar en empresas donde hay discriminación o donde tienen trabajo forzado, trabajo infantil en su cadena de valor. Los jóvenes, en el otro lado, ya empiezan a tomar decisiones de las empresas en las que compran las cosas, quieren mejores productos, quieren mejores empresas y de un día a otro le compran a una empresa y de un día a otro dejan de comprarle totalmente porque se enteraron que tiene un escándalo de trabajo infantil, etcétera. Por supuesto, la materialización de los riesgos físicos del cambio climático, los huracanes, sequías, inundaciones, todo eso que todos conocemos. Queda muy claro que este es un tema que afecta a las empresas, no es la filantropía. Como decimos, perdón en inglés, no es un nice to have, es un have to have. Pero hoy ESG se ha convertido, y en los últimos 2 minutos les cuento, en una sopa de letras de acrónimos. Yo a mis jefes cuando llego a decirles que tenemos que usar este marco y el TCFD, pero el SASB, pero el GRI, pero los PRI, yo me entiendo porque yo trabajo en eso, mis jefes es así de, hablan español, ya no quiero un solo acrónimo. Vean esto, esta lámina, esa imagen grande, son la bola de consultores, marcos de reporteo, empresas de ratings, verificadores, iniciativas globales, regionales y locales donde se unen sectorialmente organizaciones o regionalmente, etcétera. Es un mundo ya de sopa de letras que abruma a cualquiera y hay que desmenuzar. Hay que entender que lo que acaba pasando es que viene un movimiento anti-ESG, anti-sustentabilidad corporativa, anti-ASG. ¿Por qué? Pues justamente porque hay una pluralidad de marcos de reporteo, porque hay una bola de acrónimos que han complicado el tema de que la empresa se comporte bien, que es el bottom line de todo esto. Además, en Estados Unidos agarran el tema de ASG como un tema para dividirse más los liberales y los conservadores. Es una agenda ya politizada. Entonces, cuando ya politizaron y viene Trump y Biden a pelearse en contra de esto, y la posición de los liberales es pro esto, y la posición de los conservadores es anti esto, está politizado ya el tema. Entonces, ya para cerrar en 30 segundos, les puse aquí, ahora sí, love it or hate it. Este es el mapeo de riesgos globales que presenta año con año el World Economic Forum, en donde a 2 años y a 10 años, yo sé que no leen, bueno, yo seguro no leo, pero a 2 años vean los rojos y los verdes, que son los factores socioambientales, son los principales que se van a materializar y van a tener impacto en las personas, las organizaciones y los gobiernos, y vean a 10 años. Los 4 primeros son temas de pérdida de biodiversidad, de cambio climático, después también los sociales, de falta de cohesión, de desigualdades en el mundo, de polarización de las sociedades. Entonces, cuando vemos en este mapeo de riesgos globales, cuando algún día estuvo el terrorismo, el ciberhackeo, las crisis económicas, la guerra, hoy están los temas socioambientales. Entonces, esta es la agenda ESG, es una realidad, politizada o no, con sopas de letras y acrónimos, es algo real para las organizaciones y por eso no es una moda, no va a dejar de existir. A mí me dicen, ¿trabajas en el tema de moda? No trabajo en el tema de moda, trabajo en hacer mejores a las organizaciones y tener modelos de negocio más sustentables para protegerse justamente y estar listos y ser resilientes ante toda esta amenaza de multitemática. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes y a sus órdenes. Gracias.